bien? ¿No veis bien? Ese color, ¿qué le pasa a ese color? Sí, ¿no? No se ve bien. ¿No lo veis? Bueno. Sí, yo aquí lo estoy viendo. Se ve, ¿no? Bien, Bueno, o el sea, anillo verde está formado, bueno, todo el mundo, yo creo que en Vitoria todo el mundo sabemos lo que es el anillo verde. Esto está sacado de la página web del ayuntamiento, ¿vale? Y esto es lo que dice el ayuntamiento, que es el anillo verde, ¿vale? No vamos a leerlo, pero bueno, pero yo creo que todo el mundo sabemos lo que es el anillo verde. Son una serie de parques perimetrales, zonas perimetrales del municipio de Vitoria-Gasteiz, que en su momento algunas estaban bien, otras estaban menos bien y se han ido restaurando y creando una especie de anillo que no está cerrado, no es un anillo cerrado, porque faltan algunas partes que no están constituidas todavía, pero bueno, es un anillo bastante importante donde hay varios elementos importantes, como son el río Zadorra por el norte, luego está, si seguimos un poquito por el oeste, está lo que es el bosque de Armentia. Entraríamos en la zona sur con todo lo que es pues, Olarizu, lo que es si lo diré, el Jardín Botánico de Olarizu, la dehesa, el Monte de Olarizu, nos vamos hacia Recaleor y ahí ya entramos en la zona de Recaleor, es igual la que peor está, junto con la zona de Lasarte, ahí hay unos huecos importantes, ¿no? Pero bueno, en Lasarte, no sé si lo sabéis, pero en Lasarte hay un proyecto para hacer también unas balsas que servirían además para coger agua de los ríos del sur para que no entren en el alcantarillado de Vitoria. Bueno, pues hay un proyecto bastante interesante también ahí en la zona de Lasarte y luego, bueno, pues entraríamos por la zona este ya, entramos en la zona de Recaleor y nos vamos a Salburua, ¿no? A las zonas húmedas de Salburua. Eso es un poquito lo que sería el anillo verde. Luego Salburua pues se va con el Alegría, pues se une con el río Alegría, pues se une con el Zadorra otra vez, ¿vale? Entonces, es que tengo que hacerlo ahora. Esto que os voy a leer, luego os digo quién lo hace, quién lo dice, ¿vale? Hablar de la historia del anillo verde de Vitoria-Gasteiz es describir una utopía hecha realidad. Es relatar el sueño icónico promovido por un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Centro de Estudios Ambientales CEA. Hablar del anillo verde es rememorar un proyecto que más tuvo que ver con un modelo de ciudad planificada y de visión estructurada que con la idea ocurrente surgida al calor de una moda ambiental. Es transcribir una propuesta heredada del cuidadoso crecimiento urbanístico, mantenido en el pasado, que junto a políticas urbanas más recientes nunca abandonaron la periferia del modelo socioeconómico imperante. En definitiva, hablar del anillo verde es encuñar la importancia del ordenamiento urbano sumado a la fuerza incontestable de un proyecto con base biológica para un territorio cuantitativamente competitivo enmarcado en la llanura alavesa. Este párrafo es de Gorka Benavendía, que hizo un artículo y, bueno, y lo he querido sacar de aquí porque refleja un poquito lo que es el anillo verde. El anillo verde sale del Centro de Estudios Ambientales, cuando el Centro de Estudios Ambientales era lo que era un laboratorio de ideas muy potente y nace, el primer gran proyecto es Salburua, los humedales de Salburua que estaban desecados y lo recuperan como zona húmeda, pero cuando lo recuperan como zona húmeda, y esto os lo digo porque yo lo viví, no venden a los grupos políticos el hecho de que ahí se iba a crear una zona de importancia internacional para las aves acuáticas ni nada por eso. Ellos lo venden con muy buena visión, aunque ellos tenían esa visión en su proyecto, ellos lo venden en realidad como que se va a hacer una serie de lagos, o sea, de lagunas para evitar inundaciones en la zona industrial de Betoño y Gamarra. ¿Vale? Para eso lo venden. Luego ellos tenían muy claro lo que querían recuperar querían recuperar esa zona húmeda, pero en esa época, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pues vender que se iba a recuperar una zona en Vitoria que evidentemente estaba pensada para ser urbanizada, así de claro, porque todo eso podía ser un barrio más de Salburua, perdón, pues evidentemente eso no colaba, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que le salió muy bien,
Hoy Salburua es lo que es una zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000, es una zona de especial protección para las aves, es un humedal internacional para las aves acuáticas incluido dentro del convenio de Ramsar. Bueno, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Habéis visto la primera diapositiva que poníamos 3 cuestiones, ¿no? Que vamos a hablar de la primera, que precisamente es el Salburua, ¿vale? Bien, en Salburua es esto Salburua, ya veis, allí está el Buesa, y aquí veis toda la zona húmeda y tal. Bueno, las zonas que nos vamos a, en las que nos vamos a... Es que vosotros no veis el ratón, nosotros, ellos sí, pero bueno, os lo digo para los que estáis online, la zona en la que nos vamos a fijar es esta pequeñita de aquí, ¿vale? Para vosotros, la zona donde se va a actuar es esta, ¿vale? Es esta. Ahora vamos a hacer un zoom y lo vamos a ver mejor, pero bueno, para que veáis, aquí está el Buesa, esto es lo de la ducha, esto es el bar, o el defensivo del bar, y esta es la zona que se quiere. Vamos. Entonces, vamos a hacerle un zoom a esa zona y es esto, ¿vale? Si os fijáis un poquito, no se ve muy bien, pero aquí hay una zona, esto es agua, ¿vale? O sea, aquí hay una pequeña zona húmeda, hay salceras y demás, ¿no? Esta es la zona donde se quiere intervenir ahora mismo. Vale. Ahí está, pues eso, esto está sacado del informe de la Diputación Foral de Álava, que dice hábitat de agua dulce, presente en el enclave 3, que es ese que hemos dicho, y donde se observa pues la presencia de salcedas, que es un hábitat de, bueno, es un elemento clave dentro de la zona de especial conservación y de la zona de especial protección para las aves. Bien, ahora os voy a ir poniendo una serie de capturas de pantalla que proceden del informe que hizo Diputación Foral de Álava respecto al informe preceptivo que tiene que hacer el Departamento de Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava respecto al proyecto que tiene bueno, pues que tenía el Baskonia para hacer ahí una serie de cosas que luego veremos. Bien, dice que tanto el enclave 3, que es este, como el enclave 4, que es el de aquí abajo, este es el enclave 4, ¿vale? El que está urbanizado ya, se encuentran dentro de la zona periférica de protección, en un espacio protegido Red Natura 2000, designado mediante decreto tal como zona de especial conservación y zona de especial protección para las aves, ¿vale? Bueno, pues la Red Natura 2000 constituye una red ecológica europea, etcétera, etcétera. En los lugares Natura 2000 que hayan sido a su vez declarados bajo otra figura de espacio natural protegido y la zona periférica de protección será la establecida en los instrumentos de declaración. Bueno, en las zonas, lo importante es lo que pone en negrita, ¿no? En las zonas periféricas de protección operará el régimen preventivo del artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats, así como las normas de protección del presente documento que recaen en dicho ámbito, ¿vale? Y ahora esto es cosa nuestra ya, ¿vale? Esto es un poco para explicar qué es el artículo 3, no sé si lo veis muy bien, pero os lo leo, que dice: cualquier plan o proyecto que sin tener relación directa con la gestión del lugar de la Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, que pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterán a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación, las autoridades nacionales competentes solo, y esto es importante, solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión, y si procede tras haberlo sometido a información pública. ¿Vale? Esto es lo que dice el artículo 6.3. Ahora voy a leer una serie de directrices. Cuando un espacio se declara, se mete dentro de la Red Natura 2000, se determinan una serie de directrices y planes de gestión de la zona, ¿vale? Entonces voy a leer ahora una serie de directrices que son solo directrices. Ese es el problema que hay de la Red Natura 2000. Hace poco estuvimos aquí hablando de las diferencias que había un poco entre un parque natural y una zona en la Red Natura 2000.
Los parques naturales, cuando se declaran, hay que declararlos, o sea, se hace un documento que se llama Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y ese documento está por encima, o sea, ese documento marca unas limitaciones y está por encima de la normativa municipal, ¿vale? Esto, sin embargo, la Red Natura 2000 se marcan unas directrices, pero que en realidad son directrices, ¿vale? No está legalmente, no están, no se las pueden saltar, vamos, quiero decir, ¿de acuerdo? Eso es un poco la importancia que tiene una figura frente a otras. Bueno, la directriz 3, por ejemplo, dice que se potenciará la formación, sensibilización y asesoramiento de los agentes y sectores que inciden en los ámbitos de la CEPA, tanto económicos, agroganaderos, forestales e industriales, para alcanzar los objetivos de conservación planteados en estos espacios de la red natural, ¿no? Con el objeto de lograr una aplicación efectiva de las medidas de conservación que se adopten. También dice la directriz 5, se considera necesario impulsar medidas para la adquisición, fijaos lo que se está diciendo, adquisición, arrendamiento, usufructo, servidumbre o para la constitución de otras figuras similares por parte de la Administración en fincas de alto valor ecológico, especialmente cuando alberguen o constituyen puntos críticos para los elementos de la CEC muy amenazados. Es decir, que lo que plantea esta directriz es que no vamos a quitarle espacio a la zona, en este caso a la CEPA de Salburua, sino que en todo caso lo que hay que hacer es comprar terrenos aledaños para mejorar el estado de conservación de la zona o para ampliarla, ¿no? Luego la directriz 6 habla, nos vamos a fijar sobre todo en la parte de abajo para no leer tanto, que en este sentido, tanto en los ámbitos de la Red Natura 2000 como en las áreas colindantes y de conexión entre la CEPA, se adoptarán medidas específicas para recuperar la vegetación de ribera y los setos naturales en lindes de fincas, bordes de caminos rurales, en las redes fluviales y drenajes artificiales, así como medidas para controlar y limitar la eliminación y la reducción de los elementos que contribuyen a la conectividad ecológica. Es decir, que lo que dice es lo que os he dicho, ¿no? O sea, vamos a recuperar espacios para que la conexión, se está hablando de Red Natura 2000, vamos a hacer una red de verdad, no espacios aislados, sino que espacios que más o menos estén conectados, ¿vale? Entonces eso es lo que dice la directriz 6. Vamos a hablar de lo que son las zonas periféricas de protección, ¿vale? O sea, el espacio Natura es el que es, hay una cartografía, delimita lo que es, no sé si veis algo, ¿eh? Pero bueno, os lo leo. ¿Se ve algo? Se ve detrás, pero no se distingue. Nada, no se distingue, ¿no? Es que está... Bueno. Os lo leo muy rápidamente. En las zonas periféricas de protección opera el régimen preventivo del artículo 6.3 que os he leído antes, ¿vale? Que dice, cualquier plan o proyecto que sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma y que pueda afectar apreciablemente, bueno, pues se tiene que hacer lo que os he leído antes, vamos, se tiene que hacer una evaluación correcta y demás, ¿no? Y también dice esto, que también esto es importante, ¿vale? De acuerdo con la Directiva Hábitat Natura 2000, debe garantizar el mantenimiento de determinados hábitats naturales y de especies silvestres en un estado de conservación favorable en sus áreas de distribución natural. Por lo tanto, y esto es importante, todo proyecto ajeno a la gestión de un lugar de la Red Natura 2000 que pueda tener un impacto negativo sobre este u otros lugares de la red deben ser sometidos a una evaluación ambiental rigurosa para garantizar que no causará efectos perjudiciales a la integridad ecológica de estos lugares. Asimismo, solo pueden ser autorizados aquellos proyectos que, de acuerdo con los resultados de ese análisis ambiental, no es previsible que ocasionen una pérdida de integridad ecológica en algún lugar de la red. Vale. Y luego las medidas compensatorias, porque luego vamos a hablar de las medidas compensatorias porque se le ha dado el visto bueno a este proyecto porque ha propuesto una serie de medidas compensatorias, ¿vale? Entonces, las medidas compensatorias solo se deberían de permitir en el caso de que las medidas compensatorias básicamente es que si ese humedal pequeñito que hemos visto ahí en la primera diapositiva, que es un riachuelillo, una zona húmeda pequeña, si te lo vas a cargar, una medida compensatoria es decir, creo una zona húmeda de esa misma extensión en otra zona de la zona periférica de protección. Eso es una medida compensatoria. O si quito 4 sauces de un sitio, pues voy a plantar 8 en otro sitio, ¿no? Eso es una medida compensatoria, ¿de acuerdo? Entonces,
lo que dice la Directiva de Hábitat, que las medidas compensatorias solo se deberían de permitir en el caso de que por razones de interés público de primer orden se vaya a dañar o alterar un espacio incluido en Natura 2000. Si a pesar de las conclusiones negativas, y esto está entrecomillado, de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y falta de soluciones alternativas, ¿vale? O sea, tienes que demostrar que no hay alternativa para hacer lo que quieras hacer en ese punto concreto, o sea, tienes que demostrar que no se puede hacer en otro sitio, incluidas por razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 queda protegida. En caso de que el lugar considerado albergue algún tipo de hábitat natural o unas especies prioritarias, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente o bien previa consulta a la Comisión Europea. Es decir, que, bueno, que si alberga hábitat y a especies de interés prioritario, solo se podría hacer, pues eso, si tú demuestras que hay alguna historia para la salud humana, la seguridad pública o lo que sea. Si no, no se podría pedir. Los Estados miembros de la Unión Europea pueden excepcionalmente autorizar un proyecto, aun siendo reconocido que afecta de manera adversa a algún lugar de la Red Natura 2000, pero solo podrá ser llevado a cabo si previamente se demuestra que no hay soluciones alternativas, ¿vale? Si existen razones de interés público o lo que he comentado. Bien, esto es, ya os he dicho, esto es lo que, esta es la zona, ¿vale? Y en esta zona lo que pretenden hacer es un edificio aquí y 2 campos de fútbol aquí. Bueno, esto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 campos de fútbol. Y están cruzando esto, ¿vale? O sea que evidentemente hay alternativas a hacer 2 campos de fútbol aquí. Porque ya hay unos campos de fútbol hechos ahí. O sea, se podría de alguna manera decir, bueno, pues si tienes que hacer un edificio, hazlo, pero los campos de fútbol no me los hagas, que además los campos de fútbol son los que están más pegando a la humedad del Salburua y, bueno, pues se permite... pues eso, teniendo estos campos, pues llega a un acuerdo con esta gente que tiene estos campos de fútbol y utiliza esos campos de fútbol. O sea, que lo que quieren hacer no es estrictamente necesario. No, para el lugar no. Para los que estáis online que no me habéis visto a mí aquí, os digo, este es el espacio objeto de donde se va a hacer. Y lo que se va a hacer es un edificio aquí y 2 campos de fútbol aquí. Y lo que estoy diciendo es que pasando esta carretera, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 campos de fútbol, ¿vale? Es decir, que aparentemente hay alternativas a tener que hacer 2 campos de fútbol aquí, que la alternativa sería llegar a un acuerdo con esta gente y poder utilizar los campos de fútbol de aquí para la instalación que tú quieres hacer aquí, ¿vale? De todas maneras, aunque no existieran... Habla alto para que te oigan. Aunque no existieran esos otros campos de fútbol enfrente a 50 metros... Sí. Te quiero decir que tendría que ser para poderse hacer, tendría que ser de interés público. Eso sí afecta a hábitat y especies de interés prioritario. Y no afecta. Bueno, hay una sauceda, no son hábitats de interés prioritario, ¿vale? Pero sí que es cierto que tienes que demostrar que lo que dices tú, ¿vale? O sea, eso sí que es verdad. Pero eso sí que el estudio que hace el Gobierno vasco sí que dice que es un impacto severo. Sí. El que lo dice es la Diputación. Este es el informe final, las conclusiones finales del informe de la Diputación Foral de Álava, que dice que la modificación del plan parcial, bueno, que se estima que el estudio ambiental, bueno, dice una serie de cuestiones, pero sobre todo dice que dado la naturalización y continuidad con los hábitats de especies presentes en el espacio CEPA, se constata que todos los elementos clave, objeto de conservación analizados, se ven afectados negativamente, directa o indirectamente. La afección en estos elementos clave se puede definir como severa, dado los valores ambientales que ostenta el lugar. Analizados y evaluados las implicaciones de la modificación del plan parcial del sector número 15 sobre la CEPA citada, se considera que la localización del enclave tiene una función importante como zona tampón, que para eso son las zonas periféricas de protección precisamente, actuando como una zona de transición que mitiga los efectos adversos sobre el espacio núcleo. Por tanto, el impacto que podría causar se considera que es irreversible, afectando directa o indirectamente a la integridad de la CEPA de Salburua.
Esto no lo dice Ecologistas Marchan, ni lo dice Beneta Cobrín, ni lo dice... Esto lo dice la Diputación Foral de Álava, ¿vale? Y luego sobre el otro espacio, que no hemos hablado mucho de él, pero porque ya está construido, que es la zona del BEC, donde se quiere hacer del BAC, perdón, eso es. Dice que un elemento clave humedal analizado se vería afectado negativamente si hubiese una ampliación u obra nueva de garajes. Lo que quieren hacer es unos garajes y la afección en ese elemento clave se puede definir como severa, dado los valores ambientales que ostentan, ¿vale? O sea, esto es la conclusión que saca la Diputación Foral de Álava, ¿vale? El informe es recientito. Esto es lo que quieren hacer, ¿vale? Porque eso o sea, la universidad privada de la España van a aprobar Sí, no, el proyecto es relativamente nuevo, o sea, sí. Esto es lo que quieren hacer, ¿vale? 2 campos de fútbol y... Pero bueno, está claro que es un proyecto privado. Sí, es un proyecto privado que evidentemente es importante no es dejarlo público. Eso es. O sea, dejarlo claro desde el principio. Que el interés público del proyecto, cuanto menos... El mafioso que le afecta es uno de los promotores. No, el promotor, vamos. El promotor, el cabeza visible nos está explotando a la ciudad. Maneja... Luego vamos al debate, ¿vale? Vamos a seguir. Esos terrenos los compró él. Sí. Hace tiempo. Bueno, esto es un poco lo que hay con el tema de salubridad, ¿vale? Esto es lo que se quiere hacer. Entonces, bueno, la pregunta obvia en este caso es ¿para qué carajo sirven las zonas periféricas de protección? Sí, claro, si tenemos una zona periférica de protección para que sirva de tampón para lo que dice la propia Diputación y ahora resulta que viene un proyecto que, como bien dice Paco, no es de interés general porque es un proyecto privado exclusivamente y que tendrá sus beneficios privados, pero yo no sé qué beneficios puede tener para el resto de la ciudad o para el resto de la gente y demás, pues si se puede hacer esto en una zona periférica de protección, pues ya me diréis vosotros para qué carajo sirven las zonas periféricas de protección. Vale, vamos al segundo punto, que es Zabalgana. Este va a ser muy cortito. Zabalgana es esto, ¿vale? Esto es Mercedes y esta zona de aquí, pues esto es todo Zabalgana. Esta zona se está recuperando muy bien, lo que es el bosque es esto, pero esto también se está recuperando muy bien y tal. Entonces, bueno, lo que os digo, esto es Mercedes. Y todo esto pues es la zona de Zabalgana, que forma parte del Anillo Verde de Vitoria. Bueno, sobre esta cuestión, ahora mismo no hay nada encima de la mesa, pero esto es de 2018. El Ayuntamiento plantea una hipotética ampliación de Mercedes sobre el bosque de Zabalgana. El Ayuntamiento planteó en 2018 que Mercedes creciera hacia el Parque de Zabalgana con una reserva de 14 hectáreas que afectaría al Anillo Verde. El debate se escribía en la... No lo veo muy bien. El debate se escribía en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria, cuya tramitación avanza muy lentamente. A la espera de lo que ocurra con esta alternativa, estos planes son otros. Se trata de un desarrollo moderado y factible, sin la ocupación, bueno, esto es lo que dicen ellos y tal. Entonces, sería esto lo que pretenden, ¿vale? Esto está sacado de una página web de Zabalgana Batús, de la Asociación de Vecinos de Zabalgana y de la SER, y eso es un poco la ampliación que en su día se planteaba de Mercedes. Le pegan un bocado del copón a todo lo que es salubridad, ¿no? Entonces, bueno, de esto simplemente ahora mismo no hay nada encima de la mesa, pero la pregunta que os hago yo a los que estáis en internet y a los que estáis conectados online y a los que estáis aquí, ¿os creéis que si Mercedes mañana dice que quiere ampliar, alguien le va a decir que no a Mercedes? Está claro. No le hizo hace poco un aparcamiento, le hicieron un aparcamiento en una zona que también era zona verde o zona pública. Sí. Y en vez de reducir la circulación de coches, favorece creando más aparcamientos en la Mercedes. Eso es. Sí, el aparcamiento sí. El aparcamiento se hizo, sí. El aparcamiento me parece que lo hicieron... No, el aparcamiento me parece... Creo que sí está ahí. Esa era verde urbano y se recalificó para que lo pudiera comprar. Lo del aparcamiento es esto de aquí, ¿vale? No, porque vino la
Vale. Y ahora pues vamos a la tercera, que es la Ronda Sur. Esto sería toda la zona sur de Vitoria. Ya sabéis que aquí hay una carreterucha, que ahora no la veo, sí, esta de aquí, que está cortada, está aquí, ¿vale? Aquí se cortó, aquí. Ahora hay un lío con esta gente y tal, que la quieren esto, pero bueno, eso está cortada ahí. Y aquí, bueno, pues vamos a contar un poco lo que hay. Esto, bueno, no es esto exactamente lo que sería, porque supongo que no sería así, pero esto es un poco lo que se pretendía hacer en su día. O sea, ya veis, pasa por detrás de Mendiola, esto es esto del Monte de Olarizu, ¿vale? O sea, esto sería un poco la idea, y pasaría pues, por el Tazu casi, y se iría a la 132, ¿vale? ¿Eso qué sería lo que? Esto es la Ronda Sur que se hablaba en su día, que querían hacer para, bueno, pues eso, pues para desviar el tráfico de toda la zona sur para que fuese por aquí. Eran no sé cuántos carriles, no sé si eran 4 carriles o 2 por cada esto. Bueno, era, bueno, pues esto es un poco lo que la Ronda Sur antigua, lo que se hablaba en su día. Entonces, bueno, esto lo que ha pasado ha sido que esto estaba olvidado, ahora veremos por qué estaba olvidado, pero en los últimos días pues hemos visto esto, que tanto José Antonio Suso, que es el jefe del PNV en Álava, efectivamente, y como un día después Hurtaran, llegaron a decir que había que hacer algo en el sur porque, bueno, pues hay un problema de tráfico en el sur y que había que dar una solución y planteaban, bueno, lo dejaron caer a ver qué pasaba. Entonces, bueno, se montó una bronca importante. Bueno, pues eso ya veis aquí, la Ronda Sur que propone ahora Hurtaran facilita el acuerdo de los promotores y divide al PNV en Vitoria, resucita el debate para construir la Ronda Sur, que los que están en marcha rechazan una Ronda Sur, la oposición contra Hurtaran por resucitar la Ronda Sur y romper acuerdos del plan general. Hurtaran se abre ahora a crear un vial para resolver el tráfico en el sur de Vitoria. Bueno, pues estas son las noticias que han aparecido últimamente respecto a la Ronda Sur. Y ahora vamos a hablar al principio, nos vamos a retrotraer a los años del año 2010. Y luego vamos a ver otro documento del 2004, me parece que es, donde ya estaba planteada la Ronda Sur y algunos informes técnicos pues decían que era una barbaridad, ¿no? En este caso decían que desde el punto de vista de la sostenibilidad, el incremento de capacidad de circulación este-oeste conlleva diversos inconvenientes. Se establecen nuevas ventajas competitivas para el automóvil privado, las cuales se traducirían en el incremento del uso de dicho medio y la pérdida de oportunidades para el transporte público y los no motorizados. Genera un efecto barrera en relación a la conexión natural de la ciudad con la periferia rural y el medio natural del sur e incrementa las expectativas de crecimiento de un área para que el planteamiento ha orientado tensiones urbanas relativamente bajas. Además, este mismo documento dice que si el futuro plan de movilidad sostenible pretende cambiar el rumbo del modelo de movilidad hacia pautas de mayor compatibilidad ambiental, uno de sus objetivos debe ser precisamente el de evitar que las infraestructuras estimulen el uso del automóvil. En ese sentido, es imprescindible poner límites al incremento generalizado de la capacidad del viario y eludir las respuestas primarias a los problemas de congestión. Este es un documento de GeoVitoria, Perspectiva del Medio Ambiente Urbano, del 2010. Es un documento bastante interesante que analiza todas las cuestiones y que sobre la Ronda Sur pues, decía estas cosas, ¿no? Después tenemos otro que dice que la condición necesaria, aunque no suficiente, para la credibilidad de este parque agrícola periurbano es desde luego no prolongar, está hablando de la zona sur de Vitoria, no prolongar la circunvalación exterior de Zabalgana y Armentia con características de vial rápido y de elevada capacidad. Prolongación que afectaría a espacios tan sensibles como el borde meridional de la Sarte, el espacio interfluvial entre los ríos Batán y Zapardiel, las laderas de Gardelegui, las suaves rampas que establecen la hermosa transición entre la Campa de Olarizu y el monte de igual nombre y la delicada vaguada de Recaleo. La previsible autovía, porque era una autovía lo que se estaba planteando,
supondría una gravísima ruptura física de los ecosistemas, la interrupción de la continuidad en multitud de caminos y senderos o su sustitución por vergonzantes túneles y pasarelas de los bosques de galería y de los arroyos, etc. Además de introducir efectos indeseables, ruidos, contaminación atmosférica, accesibilidad, etc. Y de inducir con toda seguridad procesos de urbanización interior, como sucede en todas las vías rodadas importantes. En este sentido, se puede afirmar que la desafortunada propuesta de la Consejería de Vivienda al Gobierno vasco de introducir más de 6.000 nuevas viviendas entre San Prudencio y Arretxabaleta no hace sino... Bueno, esto ya es otra cuestión, pero esto lo planteaba. Esto es un estudio de condicionantes, bases y directrices para la ordenación urbanística y la puesta en valor de los recursos naturales de la zona sur de la ciudad de Vitoria, que es del 2004, y donde ya se hablaba de, estos son los autores, donde ya se hablaba de esta historia, ¿no? Y este hombre, fue director del CEA desde hace mucho tiempo, y lo que venía a decir era que no podía, esto es cuando se dijo que no definitivamente ya a la Ronda Sur. Él todavía dirigía el Centro de Estudios Ambientales y dijo en un programa de Radio Vitoria que no podíamos prostituir la zona sur de Vitoria-Gasteiz con la rotonda, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que... Voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Bueno, a no ser que queráis alguno ver algún mapa de los que hemos visto con más detalle o lo que sea, en principio vamos a dejar de compartir pantalla. Y entonces, ahora, a ver cómo lo hacemos para que nos veamos todos y todas y podamos, pues no lo sé, hacer un debate o alguna cosa, o si queréis abrir, o yo me voy a sentar ahí con vosotras. No sé. Bueno, en la pantalla, una cosa, en la pantalla no os veo, yo lo que estoy viendo, no sé, es una especie de cuadrito de color rojo, verde, azul y con una simbología. ¿No ves a la gente? Yo no, vamos, pero no sé si el resto lo ve, lo está viendo. No has puesto la cámara. Sí, la cámara. Espera. A ver, ¿cómo que no he puesto la cámara? Vale, es que no está la cámara puesta, es cierto. Ahora, ¿qué tal? ¿Nos veis? Vale, ahora sí. ¿Más o menos? Más o menos, sí. Ahora sí se ve. Ah, sí, ahí se ve, ¿no? Borroso, se ve borroso, pero se distingue que hay humanos y humanas. No sé por qué se ve borroso. A ver. Bueno, igual la abrimos un poquito también. Sí, digo, ¿no? Sí. Espera un segundo, que no sé por qué se ve borroso. Ahora a ti se te ve claro, pero el fondo, No, ya sé por qué se ve borroso. Que tengo puesto desenfocar el fondo. Igual, ¿no? Ahora sí. Que tenía desenfocado el fondo, ¿vale? Bueno, pues lo que digáis, ¿qué os parece? Una cosa, cuando se hizo el BAC, no hubo ningún problema. Claro, pero lo mismo que cuando se hizo la casa. Pero todavía no estaba la red natura como está ahora y tal, no estaban los documentos hechos, estaban declarados como LIC, pero no como C. O sea, primero, cuando una zona se declara dentro de la red natura 2000, primero las declaras LIC, lugares muy importantes comunitarios que ya están protegidos, pero no hay unos documentos todavía hechos. O sea, hay que hacer esos documentos donde tú determinas qué elementos claves hay y tal, y luego se declaran ya zonas de explotación. Entonces, cuando se hizo tanto lo de la caja como lo de Baskonia, pues, no estaba todavía. Y luego también la parcela de enfrente, que son unos apartamentos. Sí, bueno, estos ya quedan un poquito más lejos porque están separados ya de la carretera. Pero está al borde del río. Sí, ya. Está fuera del centro. Sí, así que solo está en el río, pues ahí podríamos hablar también. Y hay más parcelas que estén en peligro. Pues. Porque este hombre compró 7, creo. Por eso, hombre, pues sí. Yo creo que sí que había
sí que hay sitio, porque entre BAC y lo de la caja hay bastante sitio. Y luego hay otra parcelita que está en el río Alegría, que podría convertir también. Es que ¿dónde iban a poner el hipercor también a nosotros? Ahí. Yo creo que ahí. ¿Dónde va a poner este? ¿Y por qué no se puso el hipercor? No, no. Pues habría que investigar, ¿no? Porque la mafia del cacao está en Yo creo que hubo bastantes. Sí, yo creo que hubo problemas porque, bueno, pues lógicamente ahí con parking, muchos coches, era más, Pero esto va a ser lo mismo también. bueno, parking va al otro lado, no estamos como. Pero bueno, sí. Pero luego, pues, o sea, también su garaje debajo de lo que ya tiene el barco. La parte se va a inundar. Podemos pasar con los trenes. Ya pasará como con los garajes de las viviendas que vacían el mineral. Se han quedado más de la varilla. No sé. Es un desastre, vamos. Pero la opinión de los grupos políticos que se sabe. Bueno, esto ya se ha aprobado, ¿Se ha aprobado? Ya se ha aprobado. Pero no va a gobierno vasco. Ha aprobado en el ayuntamiento. Ah, sí. Ha aprobado en el ayuntamiento. La Diputación ya ha dicho lo que tenía que decir. Y el gobierno vasco es, el informe de Diputación es el gobierno vasco que dice si se puede hacer o no. El gobierno vasco ha pedido unas medidas compensatorias, como hemos dicho, pues van a hacer una balsa en dónde, van a plantar los árboles que se quitan en un sitio en otro, pero con eso no ha dado por menos el problema es que hoy el CEA ya sí, pero antes esto lo paró, el primer proyecto que hubo de esto, parte lo paró el CEA, parte de los informes que había y tal, por un informe de modelador, que yo no lo he conseguido. El Centro de Estudios Militares hizo un informe de modelador y prohibió. Sí. Que se está. Os oímos. Espera, sí. Os oímos mal. Si tenéis un micrófono sería estupendo porque no se distingue bien. Imagen ahora se ve relativamente bien. Lo digo, el sonido no tiene mucha calidad, no se distingue bien. Lo que pasa es que no. Bueno, vamos a intentar que los que hablen se acerquen aquí para hablar, pero no podemos hacer nada más. No tenemos micrófono. Vale. Si no, tranquilos, que no se trata de alterar la reunión. O sea que, si Alicia simplemente o una cosa... quieren decir algo, pues quitáis el micro y habláis, ¿vale? Vale. Yo una cosilla, no sé si lo habéis comentado. Habla alto. Pero que digo que una cosilla que no sé si lo habéis comentado porque no he oído bien los comentarios. O sea, el problema es que con lo del BAC, yo creo que hay una estrategia por parte de este personaje y bueno, en realidad de los sectores del PNV, del PNV y del PSOE, que lo están apoyando, que es con la excusa de que va a ser una ciudad del deporte y una ciudad universitaria y una ciudad que tiene como centro en UNEIS. A ver, la universidad privada que diseña en Vitoria no tiene ningún sentido, uno, porque hay una pública estupenda y hay una pública que además tiene una parte que está dedicada al deporte. Es decir, que la primera cuestión es que la propia EUNEIS, esta que plantean, bueno, si se la quieren hacer de forma privada, como quien se quiera comprar un caramelo de forma privada por su cuenta, que se la haga. Pero si además de esto, de algo que no tiene sentido, lo implica en un proyecto que tiene una incidencia en el ecosistema brutal, es que ya es el colmo de los colmos, es decir, algo que públicamente no es necesario, que es una iniciativa totalmente privada y además sin sentido para la ciudad, es decir, no tiene
ninguna utilidad pública, encima lo que hace es repercutir en el anillo verde y en ese ecosistema concreto. Por mucho que se diga, bueno, eso no sé si lo habéis comentado, por mucho que se diga que luego eso se va a hacer un proceso de recuperación más allá, en realidad la recuperación nunca va a ser exacta y es que además que no tiene sentido romper ese ecosistema concreto. Bueno, no sé si se ha oído bien, pero es lo que quería decir. Lo único, la próxima vez que hables, intenta darle a tope tú a tu micro, ¿vale? O sea, intenta tú darle a tope, porque yo lo tengo a tope y no se está oyendo muy bien, pero bueno, yo lo he entendido bien lo que dices, vamos. O sea, ¿Qué ha dicho? pues, vale. Es un proyecto privado y que no tiene ningún sentido. O sea, es que, pues eso. También con el tema de la universidad y que tiene fondos. El problema es que tiene fondos europeos. Esto es la hostia. Tiene fondos europeos porque el gobierno va a pasar. Claro, empezando desde el ayuntamiento fue el primero que aportó a la universidad $500.000. Yo sí lo sé, ha salido en prensa. El primero que aportó para animar el votarlo, para que tanto Diputación como Gobierno vasco se animasen a financiar, fue el Ayuntamiento de Vitoria, por $500.000. Pero los tiene el ayuntamiento de Vitoria. No, se los ha dado. A ver, el Ayuntamiento de Vitoria ha aportado $500.000 a la universidad privada del señor Menezeta. Está claro. Eso ha salido en prensa, eso es así. Y eso tenía la finalidad de animar a la Diputación, tanto a la Diputación como al Gobierno vasco, a que animaran el asco, a que aportaran más dinero de todos para un proyecto privado del señor Menezeta, mafioso Menezeta. Una universidad que nadie sabe para qué es, de élite. Medicina deportiva, que se la paguen los deportistas. Universidad para hacer jugadas en el fútbol. Creo que es necesaria. Hay escuelas de fútbol. En fin, es un negocio suyo. Como es otra serie de cosas. La Mercedes, pues es otro negocio. Les aporta a los propietarios, más que a la ciudad. A la ciudad le aporta mucho, pero al bienestar de la ciudad en general no. A sus trabajadores les aporta el sueldo, que da los de contentos, pero eso a la ciudad aporta el si nos quitamos los hacer. Si yo, el tema de los fondos europeos, no podía yo por casualidad que se tiene que hacer una especie de tecnología y tal, pero claro, ya, si el proyecto sabe, yo sí que no se va a tener dinero, pero o sea, tú vas a hacer los dos campos de fútbol y vas a hacer el estudio, pero ya está. Si no tienes los fondos europeos, a lo mejor no lo haces. Por eso te digo, no se puede hacer una notificación a quien otorga los fondos europeos diciendo que esto va en contra del espíritu de los fondos europeos. Pero eso decimos nosotros, que más solicitan los fondos más en el gobierno. Ya. Y el gobierno no lo va a poner como lo ponemos nosotros, que esté adjudicado, sino al contrario, que beneficia. El gobierno a quién está a favor de nuestro de A ver, la evaluación que ha hecho el gobierno dice que el impacto es severo y irreversible. No, y el gobierno también. El gobierno lo que ha dicho es que se puede compensar poniendo la charca en otro lado. El gobierno no ha visto bueno. Sí, pero dice que es un impacto severo y irreversible. Bueno, o sea, bueno, pero le ha dado el visto bueno, pero a lo mejor Europa no se lo da. Los fondos europeos que son ¿dónde va a poner o en el numeral donde ya es que no. Europa va a aprobar lo que aquí den por aprobado. Si desde aquí lo dan por aprobado, el gobierno de España, el gobierno vasco, lo dan por aprobado y por bueno, allí lo van a dar por bueno, porque en Europa ven la foto que desde aquí les presentan. Si nosotros no lo tragamos, ¿por qué Europa no se lo va a tragar? Pues claro que les da la aprobación.
Pues si vosotros estáis de acuerdo, yo también. Porque a lo mejor Europa no tiene toda la información. Eso no es así. Quiero decir que Europa pues, puede ser, pues como siempre, tú cuando presentas un proyecto, presentas lo bonito del proyecto, pero no lo presentas. Tiene que haber otra entidad o alguien que te diga, oiga, pero es que esto se va a cepillar. A ver, desde aquí se me ocurre ahora el proyecto de valor lo llevó Izquierda Unida al Parlamento Europeo. Allí se trató y se expuso. No sé si aquello tuvo la consecuencia de que el margen de valor se paralizara. Puede ser, o sea, cuando no se habla, no te escuchan. Para Izquierda Unida hablo, porque también esto podría ser un proyecto a llevar a Europa, ya que nuestro gobierno, nuestros representantes más considerados, más, como diría, conservadores, no lo van a llevar por nuestro punto de vista. Izquierda Unida, Podemos o alguno de estos lo llevan al Parlamento Europeo. No sé. Es la única para presentar otra visión. Ya el fallo fue desde el inicio que se vendieran 7 parcelas al lado de verdad. No eran privadas, era municipal. Yo creo que no sé si Mafia, eso se llama mafia. Cuando hay previsiones que se cumplan. Las compró por 7 millones y invirtiendo 2 ya sacó los 57. Fue un pelotazo, bueno, o sea, eso fue un escándalo mayúsculo. Pero bueno, en cualquier caso, a mí lo que me gustaría es que viésemos un poco la situación en la que estamos. No nos centremos solo en lo de Salburua, porque es que el problema es que hemos pasado desde mi punto de vista, de una cosa que era intocable, que era el anillo verde, ¿vale? O sea, porque bueno, ya hemos visto que los árboles en Vitoria, que también eran intocables, ya no lo son, ¿vale? Porque ya se están cambiando, los podan en primavera, les da igual que a todo, bueno, pues vale. Pero joder, el anillo verde era algo como que había un consenso político de que el anillo verde era precisamente intocable y que había que cerrarlo y que había que todo el mundo que se presenta a las elecciones presenta, vamos a cerrar el anillo verde, no sé qué, y joder, y de repente nos encontramos con 3 proyectos que es que atacan directamente al anillo verde, ¿no? O sea, el de Mercedes, que no es un proyecto, yo no digo, no hay nada, pero yo estoy convencido que si Querejeta ha conseguido esto, pues Mercedes ni te cuento. Ya, pero una cosa, que la propiedad ya era de él. Es distinto. O sea, Pero da igual. Pero Mercedes no es Querejeta. Mercedes es como 10 veces Querejeta. Ya lo sé, que la situación no es la misma. No, o sea, todo esto es una parcela que es tuya y lo de Mercedes será una parcela que es nuestra. Pero que se la vamos a dar a la empresa que más trabajo da en Vitoria y que es estratégica para el Eso es, así de claro. Bueno, pero yo, por ejemplo, hoy he visto que si miras desde arriba, o sea, la mayor parte de lo que ocupa Mercedes hoy en día es aparcamiento. Pues si necesita tanto espacio, lo tiene ahí. Es que los correos ahora tienen 10 minutos más en su coche. No, pero Ya, pero eso está en el ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que Mercedes tiene probablemente parcela suficiente para hacer, oye, que se haga un parque subterráneo. Bueno, lo que quiero decir es eso, que estamos en una situación, pues desde mi punto de vista, muy buena, porque parece que ya todo vale. Ya todo vale, o sea, todo vale, pues, y el problema por ejemplo, el problema de la banda sur es que han creado tal caos en la zona sur de Vitoria que ya es la propia gente la que está pidiendo la banda sur. Vengo del sur, vengo de la plataforma que hemos creado en el barrio, Puerto Larga, y la Sandara, y sobre todo es que ahora mismo el mayor problema que tenemos es que hay mucha gente, sobre todo de la zona nueva. O sea, yo soy de Puerto Larga, de la zona nueva, pero en mi propio barrio, en la zona de Zumadí, la propia gente en la que está, digamos, existiendo una ronda sur, pues porque lo que se ha convertido ahora mismo en Sur y Zumadí, pues es un agujero. Ayer pasamos por la calle Félix Petite, que está justo detrás, y nos encontramos con que
pese a que desde el barrio les hemos mucho menos, se había hecho una intervención diciendo que se iba a cambiar el sentido de la calle. Si se cambia el sentido de la calle, hay un trozo que se queda en el fondo del saco de uso único y exclusivo de todas las casitas que están ahí. Con lo cual, los que accedemos a Hueco lo único que nos queda otra vez es el Carrefour y el puerto, con lo cual volvemos a encajonar mucho más el trozo de Iturrichu y de Malide, ¿no? Se ha creado ahora mismo en el Usula porque está con el alcalde una reunión precisamente para explicar las decisiones que ya han tomado, porque siempre nos dicen que van a ir a discutir, pero evidentemente con las decisiones tomadas y además nos levantamos un día por la mañana y a la noche han quitado apartamentos, todo lo que se ha ido haciendo se ha ido haciendo de esta manera. El problema es eso, que se hace una semejante campo y ahora mismo la propia gente la hace de alguna manera y además no. Pero con un autoconvencimiento de que eso el impacto que va a ser porque al final esos apoyos túneles se van por detrás y todo eso consigue. Entonces yo creo que esa es la estrategia que están siguiendo. Van poco a poco, están haciendo un poquito luego de mira, cada día hay un poquito más, ahora con las intervenciones se va a quedar hasta muy no solamente un cacho y conseguir acceso de día acabarán haciendo la ronda sur, tenemos más coches. Entonces de los datos que hemos sacado, tanto Aguza como San Cristóbal tienen hoy en día algunos coches menos de los que tenían en el 2012, esos barrios. Sin embargo, en Polarra, con los que somos, tenemos un coche que este momento en vehículos, pero es que esa Saludúa y Zabalcana, que son los que nos cruzan, pues han pasado el tema de los datos y el grado de 6.000 a 10.000 coches desde el 12 ahora, y en los de los han incrementado mucho más todavía. Y los barrios jóvenes, pues yo creo que toda la batalla que digamos que tiramos ganada, estamos en el proceso. En mi barrio ahora se empiezan a ver bicis. Coche. O sea, coche, es verdad que tampoco hay una ganadería, no hay absolutamente nada, pero en principio la gente utiliza el coche absolutamente para todo, y las velocidades, entonces se está produciendo ahora mismo tensiones entre las propias vecinas y vecinos, y yo creo que están aprovechando esa pedalada pues, para decirles si lo que hace falta es lo que necesita la gente. Bueno, yo creo que lo tenían en mente desde hace mucho, o sea, es lo que han propiciado. Bueno, en realidad nosotros lo que hemos visto es que se han ido generando infraestructuras y cosas desde el año aproximadamente 2010, hemos hecho una cronología, ¿no? Vamos poniendo el Carrefour, el INE, la minera, bueno, porque hemos hablado de la Guardia Sur, pero hemos hablado de que vamos a tener viviendas de zonas patronales. Sí. Ya no es que la límite, ahí no hay nada. O sea, empieza una cosa, termina la otra. Con las mismas infraestructuras que teníamos hasta ahora y con un barrio un poco problemático el nuevo porque es un barrio muy alargado, la forma de acceso es lineal y hay que pasar todos por el mismo. Pero fíjate, todo lo mismo lo estás diciendo. Todo esto viene desde el año aproximadamente 2010. El plan de movilidad inicial era de 2008. Hurtaran es alcalde desde finales de 2014. ¿Vale? Esto lo tenía que haber previsto. O sea, ya estaba encima de la mesa. Decide hacer un nuevo plan, un plan de movilidad nuevo, que hemos estado desde 2015 hasta ahora con esa historia, con el plan de movilidad nuevo. De esto no se dice nada. O sea, ya lo único que se dice, el Foro de Movilidad sí que hizo una moción en 2019, creo, antes de que se empezara a hacer el BEI, en el que el Foro de Movilidad lo que pidió fue que se paralizara cualquier tipo de infraestructura de BEI y tranvía hasta que no estuviera encima de la mesa el nuevo plan de movilidad. Porque el nuevo plan de movilidad nos iba a decir si hacía falta o no. Y el nuevo plan de movilidad lo que dijo fue exactamente eso. Con el BEI, con el tranvía al sur y el tranvía al Salburúa, el caos que va a haber en Iturrichu y en Baltaciones va a ser entre un 13 y un 8% mayor. Pero nada se dice ni de que va a hacer falta una ronda sur, la solución era desdoblar Iturrichu. Esa era la solución. ¿Un alcalde sensato qué hubiera hecho? Pues hacer caso al plan de movilidad y no hacer el BEI, por ejemplo.
igual el tranvía a Salburúa no era tan necesario como unir Salburúa y Zabazana y Júndiz, por ejemplo. Pero como era lo que pedía otro partido, pues eso se quedó ahí. Y entonces, o sea, todo lo que se ha hecho ha sido abocado a esto. Y lo que no tiene ningún sentido, y es desde luego de tomadura de pelo, es que al Foro de Movilidad se le ha pedido que haga aportaciones al plan de movilidad, tiene 45 días para hacer aportaciones al plan de movilidad, donde nada de esto se habla, y ahora resulta que hay que hacer unos estudios para ver cómo solucionamos la Ronda Sur. Pues ¿qué coño de plan de movilidad hemos hecho? Que no nos soluciona esto. Bueno, pero ya es algo tan sencillo como que estamos pidiendo que hagamos frecuencia de autobuses, o sea, que tampoco se está pidiendo. Y ya, claro, les empieza a decir que es que entonces se retrasa el autobús que va a llevar que no tarde. Tenemos el 9 que se convierte en 3, el 3 que se convierte en 9, el fin de semana cada media hora, y entonces, bueno, la gente mayor pierde el autobús aunque esté allí, porque no sabes si es el 3, si es el 9, preguntar. Tenemos un autobús cada 20 minutos de lunes a viernes, que es el 9, es el que baja a Gamarra y a Betoño, y luego tenemos cada media hora. Es decir, siendo además un sitio donde es que no hay nada para hacer, o sea, ni para comprar el pan, ni para tomar un poco de espacio social. Es todo el barrio nuevo, el sector 19, que está entre la Chavaleta y la Tele. Sí, en la Chavaleta y la Tele. Esto va a la ¿El autobús 3 y 9 tenéis frecuencia de cuánto? Cada 20 minutos entre semana y cada media hora los fines de semana. Y cada vez que hay una maratón, ¿no? Una carrera ciclista, una tal, nos quedamos. Porque se suponía que entre el 3 y el 9, por ejemplo, yo que igual para Jamas, la frecuencia era, yo cuando cogía el autobús, que yo hace mucho tiempo, 20 minutos. Cada 20 minutos. Es que... Sí, no entre el 3 y el 9, o sea, con ellos dos tenían frecuencia, pues yo para ir al centro podía coger uno u otro y entonces tenía 7 minutos. El argumento para aumentar la frecuencia es que no somos población suficiente. El argumento para la zona sur es que nos vamos a convertir en un problema porque somos una población que estamos ahí con mucha ambición. Entonces a mí que me digan si somos muchos, si somos pocos, eso que se aclare, ¿no? O sea, lo que creo es que hay que meterle la rueda a la gente que presenta del coche. Claro, pero para eso estaba el plan de movilidad, pero es que no, o sea, que acaba de ser aprobado ahora mismo. Pues no, porque ponen transportes colectivos. Pero vamos a ver. Pero vamos a protestar porque eso no disuade a las personas. Claro, pero es que si pasa cada media hora cada 20 minutos. Ahí pasa cada 7 minutos. Claro. ¿Cómo vas a disuadir? Yo bajo a la de la compra, hacer la compra privada y ya se me queda media hora. Tengo suerte que pasa gente que conozco echarlas un rato. Claro, pero es que, o sea, vamos a ver, si es que, si es un problema de gestión y para quién gestionan. Y están gestionando para ellos. Porque el diagnóstico, lo decía muy claro, en 2017 se hizo un diagnóstico que se supone que era para ver por dónde tenía que ir el nuevo plan de movilidad y lo que decía era, los 3 problemas más gordos de movilidad en esta ciudad eran la movilidad del trabajo, la movilidad escolar y el reparto de mercancías. Y van estos y lo único que se les ocurre hacer es el tranvía a Salburúa, el tranvía al sur, que no soluciona ninguna de las 3 cosas, el tranvía a Salburúa, que tampoco, y el BEI, que tampoco, porque no te soluciona ni el transporte al trabajo, ni el transporte escolar, y mucho menos el reparto de mercancías. Entonces, han ido generando caos sobre caos sin reducir en la única zona donde se reduce el uso del coche es en el centro. Porque es complicado venir el coche en el centro, porque es complicado aparcar. Y una cosa que decía muy claro también, la movilidad del trabajo, la solución para evitar que la gente vaya al trabajo en coche es que no haya parking en destino. Por eso les hemos hecho a Mercedes. Y entonces a Mercedes le hemos dado 4.000 metros cuadrados para que haya... Es una mafia. Acaba de decir ella que administran no para la ciudad, sino para ellos. Claro. Joder, eso es lo que tenemos que tener claro, coño, con quién tenemos que ir, contra el ayuntamiento y sus intereses.
y sus adeleritos, sus apegados, sus querezetas, sus mercedes. Esos son nuestros enemigos, no es el proyecto en sí. El proyecto sale de ellos. Ellos son los capitalistas que quieren sacar dinero de nuestro bienestar. Pues eso es lo que tenemos que tener claro, que esos son el enemigo. Por su ideología, por sus intereses que van contra los nuestros. Es claro, no es media hora de autobús, es media hora de autobús de aquí, intereses de allá, la gestión del banco, el parque verde que te lo van poniendo cada vez, y que hace, podan los árboles, intervienen las zonas verdes para que entren las máquinas barredoras, para aligerarse la carga de funcionarios, de pagar, pero ellos se suben el sueldo, son los mismos del PNV, de la Mercedes, de KLZ, PNV, remarco, con sus socios al lado, pero PNV, que es el que más mangonea, es mafia, señores, y estos son enemigos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Sí, pero Los proyectos son proyectos. Un momento. El proyecto Salburúa es el que ha colgado el vaso. Y ese nos ha traído aquí. Oye, ¿Qué vamos a hacer? Seguir hablando. Un momento, si alguno de los que estáis conectados queréis hablar, poner aquí en el chat palabra y os damos la palabra, ¿vale? Os digo porque aquí no estamos cogiendo palabras, pero para que vosotras también podáis hablar si queréis, pues eso, ponéis ahí en el chat palabra y os damos, ¿vale? Como lo vemos nosotros aquí, si pedís, pues Jorge, Alicia, Juanjo, pues eso, si queréis, ¿vale? Venga, seguimos. Sí, pero el problema es que no hay una protesta generalizada, porque los que usan el BEI están contentos porque tienen un autobús nuevo, a los que les van a hacer la Ronda Sur pues estarán contentos porque les soluciona su problema, a los que van al BAC pues también, a los que van a la universidad les soluciona, a los de la Mercedes les soluciona que vamos a trabajar todos muchísimo más y todos estamos tan contentos. O sea, si es que no pasa nada. ¿Qué es eso? El problema... Entonces yo creo que está con sobra. Pues sí. No sé para qué podemos venir aquí. No. O lo miramos en positivo, pues, hacer algo con intención de hacer algo o... Pero hay que hacer algo, pero es que somos cuatro, ese es el problema, que somos cuatro. Ya, sinceramente, a mí ahora lo que me preocupa es que yo lo que veo es que va a haber una movilización, en Iturrichu se empezaron a mover por no el desdoblamiento, por no pero es que como todo eso ya está hecho, ahora la movilización va a ser para echar a la Ronda Sur. Yo lo veo, si es que yo lo veo. Nosotros dentro de la asociación del barrio todavía es un debate, pues somos una asociación muy reciente, hemos hecho unas cuantas actividades y los primeros puntos de tensión han sido precisamente el tema este. Entonces, queremos tener un debate interno nosotros, porque ya había gente que había puesto posiciones y decía que las posiciones de todo el mundo, que no lo son, ¿no? Porque hay gente que está encantada de que lleguen las cocheras allí porque está pensando que las cocheras, o sea, que el tranvía va a llegar hasta la red. Entonces, quiere decir que la visión que tiene cada uno del bien común suyo y de su trocito, pues es muy, y es un sistema muy complejo porque lo que vemos al final es que estamos, pues los que estamos y todo el mundo tiene una visión diferente de lo que cree que es esto de la movilidad, ¿no? Si te sientas en Iturrichu a tomarte una cerveza ahí en la esquina, pues es lo que pasa en Vitoria, no. El 95% de los coches, siendo muy benévola, va a una única persona. Y las veces que hemos discutido sobre este tema, sobre todo la gente que trabaja en Juni, es la gente que además se le echa la yugular, diciendo que claro, que los que trabajamos en Vitoria o en el centro, pero tenemos muy sentido. Que ellos no, que no tienen medios, que los horarios, que es muy complejo. Y bueno, y luego una forma de vida, no nos vamos a engañar en Vitoria, que todo el mundo quiere salir a las 6 y 5 deja al frío en una actividad, a menos 5 recoge el otro, a las 5 la lleva al otro lado de Vitoria en otra actividad y quiere llegar a las 8 menos 5 a nadar y a las 9 a casa, todo eso en un plus que es inviable hacerlo hoy en día. Es que esto es como complicado, es una forma de vida. Lo que has dicho de las cocheras, la semana pasada estuvimos nosotros precisamente con una gente que no quería las cocheras en la cita de las quieren hacer. Y nos vino una ecologista en marcha a decir... Claro, pero no la quieren los que viven detrás de Félix Petite. Claro. Pero si se hacen en USA, sí. Es que
Por eso Claro, digo, el claro. mismo barrio, Es que- porque cuando hablas decimos, pero ¿es un proyecto bueno para el barrio, sí o no? Depende de donde las pongan. Claro, es que Y depende a quién molesten que no sea. No, Esa es un poco la... Sí, o por lo menos lo que... si se iban a poner en Betoño, no les importaba. Porque los que vinieron de vosotros son los mismos que han recogido firmas para que se cierre el trocito de calle para ellos. Por eso digo que cuando conoces toda la visión global, dices, bueno, el bien común no es solamente lo de delante de mi parcela de mi... Claro, Es muy compleja la situación. y porque cada vez tendemos más al egoísmo. O sea, que quiero decir que, o sea, ¿cómo hacerle entender a la gente que el anillo verde nos ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho dinero, y es un patrimonio de todo? Es como, bueno, pues es vender el patrimonio, porque es lo que han hecho las derechas siempre, vender el patrimonio público. Pero al final, el bloque de una gasolinera, la extensión del anillo verde, pues entonces era cuando fue a la comisión, lo que se nos vino a decir más o menos que éramos un grupo caprichoso, que nos levantábamos caprichosos por la mañana y que nos estábamos quejando de vicio porque vivimos en una ciudad medioambientalmente estupenda, con unos parámetros. Entonces, bueno, como normalmente las comisiones ellos tienen la última palabra, pues te quedas con una cara así como de... Yo el mayor problema que tengo, como que veo aquí en el barrio, es cómo hacer que la gente se movilice y que realmente vea el impacto que eso va a tener, porque va a tener un impacto. Van a poder llegar más rápido, pero van a tener un impacto en sus vidas, en el barrio. Pues es que yo creo que la única manera de hacerle entender a la gente es que tiene que dejar de utilizar el coche. Pero claro, para dejar de utilizar el coche, bueno, tampoco es tan lejos eso, ¿no? Para poder ir de bici. Pero, o sea, yo muchas veces me pasa, o sea, digo, mira, pues allá vosotros con vuestra descendencia, el coche mata. O sea, y cuanto más uses el coche, más años de vida le estás quitando a tus hijos. Allá tú, pero es que no, como no lo ven en ya, pues no. A ver, yo creo que... No es una movilización que... Ahora la cultura del beneficio rápido, de lo que se ve, es lo que hay. Mira, la única manera, perdón, pero la única manera de que la gente deje de utilizar el coche es hacer que el coche sea incómodo. Es la única manera. Y entonces, si estás dando más fluidez al coche, estás haciendo que la gente... Claro, porque las propuestas que han llevado, lo que nos decían hoy es que llevan propuestas para resolver el problema del tráfico. Entonces hemos dicho, si lo que nosotros queremos es resolver el problema de la movilidad, que el tráfico es una parte que se genera por la movilidad. Es verdad que el sur luego es complejo, pues por el eje este-oeste, por todos los colegios concentrados que hay ahí, porque hay un montón de colegios concentrados que van en coche, teniendo varios sistemas de autobús, bici, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que se han concentrado en ese barrio, que antes no tenía barrio, donde estaba detrás de la vía y veíamos súper bien. De repente, pues... Pero es que ese es el problema, es que el plan de movilidad no se ha llevado a cabo, o sea, no quieren. El plan de movilidad tiene, ¿cuántos años tiene? Desde el 2008 tiene 13, 14 años. Uno de los problemas importantes, y el plan de seguridad vial también tiene, es el transporte escolar y cómo hacer caminos escolares. No están haciendo nada. Ahora están haciendo un plan para ir a los polígonos industriales y le están recomendando a la gente que no vaya en coche. Pero si le acabas de dar 4.000 metros a Mercedes para que vayan más en coche. O sea, es que no... A ver, espera. Juanjo, ¿quieres hablar? Juanjo, ¿quieres hablar? Di. Ahora se oye. Sí. ¿Se oye ahora? Sí. A ver, no, yo lo que quería aportar es que, porque se nos va yendo el tiempo y yo creo que se está hablando de un montón de cosas y por aquello de centrar. A ver, en relación con lo del cinturón, efectivamente están muy bien planteadas y la exposición es clarísima de los 3 grandes puntos de crisis. Pero en estos momentos, el centro de la crisis en el terreno del anillo verde
es fundamentalmente el proyecto del BAC, el proyecto de esa ciudad deportiva y detrás de eso de esa universidad privada. Entonces yo creo que, bueno, esa es una realidad. Otra realidad es que para parar esto hay que aumentar, por un lado, las contradicciones en el terreno de las instituciones y, por otro lado, intentar crear un clima de opinión pública contraria a todo este proyecto, porque es un proyecto no necesario, es privado y además altera un ecosistema que teóricamente, como se acaba de decir, nos ha costado mucho, que es el propio Anillo Verde en conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que ahora ya nos metemos en periodo estival y de vacaciones, que habría que ver, yo propondría que viéramos qué tipo de iniciativas hay que plantear ahora, si es posible alguna, y si hay iniciativas que hay que plantear, que yo creo que son las fundamentales, después de vacaciones, en dos líneas. En el terreno institucional, ¿qué se podría hacer? Y en el terreno luego de opinión pública y a nivel social. Entonces, en relación con la cuestión, lo que estamos comentando de la gente que está interesada, puede haber gente que esté interesada a favor, pero la gente interesada en contra. Nuestro interés es que aquella gente que tiene una visión crítica con estas cuestiones se visualice, se visibilice y además que se saque ese estado de ánimo contrario. Entonces, yo creo que hay que movilizar a la propia universidad pública en un sentido claro, no para que se meta con la universidad privada, pero sí para que diga claramente y que se muestre, y para eso hay que movilizarlo, hay que hacer un plan de ruedas de prensa, bueno, de ruedas de prensa o de mesas redondas y tal, de cómo lo que se está diciendo como argumentación de algo que es necesario para esa universidad privada está ya cubierto básicamente en la universidad pública mayoritaria y que es de todos y todas de la ciudad. Primera cuestión, es decir, no es un proyecto público ni es un proyecto necesario. Es un proyecto, en fin, empresarial, orientado a los intereses que tenga, pero bueno, que se lo haga donde le dé la gana y que se compre lugares que no afecten al interés público. Entonces, el lugar que no afecte al interés público es que no afecte, claro, al Anillo Verde. Entonces, que se compre los terrenos y que haga su universidad y su ciudad deportiva donde le salga de donde le salga. Yo qué sé, me da igual, ¿no? Entonces, digo, movilizar, por un lado eso, y por otro lado, movilizar, intentar buscar aquellos sectores del área, digamos, de alrededor que puedan estar más implicados en torno a un proyecto de este tipo y que, bueno, y que puedan tener una posición también crítica. Y luego, por otro lado, yo creo que hay que dirigirse a los activos sociales que hay en el terreno, tanto ecologista como en el terreno de las asociaciones sociales que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que yo creo que hay que hacer dos líneas de actuación. Y probablemente, salvo que haya algo urgente que se pueda hacer ahora, pero sospecho que fundamentalmente se habría que hacerlo después de las vacaciones, y haciendo dos líneas. Uno, ¿qué podemos hacer en el terreno institucional y qué tenemos que hacer en el terreno social? Y qué plan de crear una conciencia ciudadana, de mostrar, de sacar la corriente que esté en contra y que sea crítica, porque, Diana, tú decías antes que la gente no se moviliza. Claro, la gente no se moviliza si no se crean recursos para poco a poco que dé confianza a la movilización y que haya una expectativa de que la movilización merece la pena. Porque yo creo que en estos momentos, tras la época del COVID, hay una sensación en la gente de que en el terreno social no se consigue mucho y que en todo caso en torno a la sanidad. Entonces yo creo que hay que crear condiciones para que se vea que hay una opinión pública compartida, compacta, que está en contra y eso favorezca el mecanismo de movilización y trabajar con aquellos sectores que sean más sensibles. Digo, porque si no, yo creo que hablamos de movilidad en toda la ciudad y está bien, pero digo, por centrar en la reunión, yo os propondría, pero bueno, si os parece bien, que centremos en qué es posible hacer ahora, qué es posible hacer después del verano y eso en el terreno, digamos, de presión institucional y en el terreno social. Digo, porque si no, se nos va a dar las 8:30 o 9:15 y nos vamos casi yendo y sin plan concreto, ¿no? Y es lo que quería decir, más. Sí, pero es que el problema es que no tenemos cómo crear una opinión pública si los medios de comunicación no se hacen eco de ninguna reivindicación de nadie. Es que no, es imposible llegar a nadie hoy por hoy en Vitoria. Habrá que salir de los medios habituales.
Habrá que salirse de los medios afectados a profundado. Y por Habrá eso- que salir a la calle y informar en la calle. No de vestidos, no por internet, no. Bueno, habrá que estar en la calle, decir a la calle y la gente. No sé, o compaginar ambas cosas, pero desde el despacho poco, desde la silla poco. Habrá que ver cómo llegamos a la gente. Habrá que buscar la manera. ¿Decías? Sí, sería igual llevar a alguien comentó ir a la calle a informar, luego en Sabanana, por ejemplo, la zona que habéis puesto es justo la de expansión de la gente de Sabanana, porque está la zona de hierba, están los críos donde juegan y va muchísima gente. O sea, todas las tardes, fin de semana y todo el fin de semana, mañana y tarde, excepto en época de edad igual que son a las 7. Pero es que es una zona que se usa muchísimo, de expansión familiar. Y luego, claro, más una cosa que todavía no es un proyecto. No, ahora mismo no hay nada. Bueno, eso salió en el 2018, lo dejaron caer ahí y tal, pero... Informar de lo posible del proyecto y lo que afectaría a la discusión en la tarea, pues eso. Y es que además el anillo verde es algo como los y de alrededores. Yo vivo en Zona Felicia. Sobre todo con la bici, pero los días que cojo coche, que ya no tengo más cosas a comprar, pasaba por la Ronda Sur y ya en un momento, en los últimos 2 años, con el río ya era como ciertos horarios. Y luego lo del coche, vamos, el aislamiento de la movilidad ya lo hizo en el COVID, que se hizo la movilidad como cantidad, se intentaban los autobuses, o sea, las medidas eran para algunos solos, para las que trabajaban en el hospital y en el hospital se seguían las normas y los autobuses más anchos de las normas. Distancia de un se puede sacar información, pero con las instituciones no estaban haciendo su trabajo, que después de ciudadana y que llegar a toda la gente. Con lo que todo no está indicado, entonces no se sabe hacer. Ya pasó con Podemos, que ya se desaparecieron y pues, es complicado, pero yo creo que hay que llegar a la gente, que es como se presiona. Yo creo que no hay que plantearlo como un problema del que hay que hablar para que la gente se entere. Yo creo que es un problema del que hay que hacer, contra el que hay que hacer. Hablar, porque es que el hablar se nos queda ahí en el hablar. Y a la siguiente semana lo volvemos a retomar, pero se queda en hablar, no hacemos nada. Yo creo que hay que hacer. El hablar, pues sí, lo tenemos claro todos más o menos, pero hay que hacer. Y vosotros que que no se nos vea. Ya sí que no sé qué manera proyectos, que lo hago más claro, toda esa curva totalmente denunciable, es un bien público que se va a usar para el que supuestamente está inscrito, pero no se debe hacer así, no sé, es más claro. Y Jorge nos comentaba que hay algún sitio, ¿no? En un centro comercial en Salburúa, que se confieren firmas, no sé qué. No se dice que se escuchaba. Pero había que mirar por qué no se hizo intención. Yo no creo que Yo creo que no se tuvo mucho que ver No. con nosotros. Yo creo que Es no. que yo creo que me está sonando que quisieron incluso permutar la parcela para que pusieran de otro lado. Yo Pero creo fue que- antes de la entrada masiva ya en Sí, Mercadona y todo. eso- Fue el último bastión de resistencia de que Sí. aquí no entraba nadie. Que no fuese nosotros. Yo creo Y que fue luego por ahí. ya yo creo que iban a... Sí, yo creo que fue por ahí más que por la presión Yo- ciudadana. Yo no quiero ser agorera con lo de movilizar, pero a nosotros, por ejemplo, lo que nos ha pasado con la gasolinera es que mientras ha habido una pequeña esperanza de que eso no se pudiese hacer, pues ha movido la gente. El otro día hicimos una actividad dentro de las fiestas de Aguza, ya se nos ha informado que si es que está aceptado, estuvimos
pues 4. ¿Por qué? Porque la gente ya se ha resignado, pues ya está aprobado, ya no se puede hacer nada. Entonces, yo creo que es dificultoso cuando se ha aprobado algo que movilizar a la gente, porque yo no coincido contigo en que todo el mundo está indignado. Hablamos mucho, es que tienes razón, hablamos mucho, pero luego hay mucha gente que no está indignada, es que ni le va ni le viene, pues tampoco pasa tanto. No, se indigna si le toca directamente. Eso es. Estamos en una edad un tanto conservadora. Los de Abertzale se mueven más. Claro, tienen influencia de gente más juvenil, por eso se mueven más. Nosotros nos vamos a mover más mayores. Pero se nos tenía que quitar eso de de todo, además con el echarle un poco más de polea. y el más mayor tiene 70 y pico. Y los jóvenes se hicieron club y son gente de la Gasta Sanzada y o sea, que estamos un poco de todo. Yo creo que, bueno, por lo menos ha sido mi experiencia, con respecto a los 4 que somos, pues sí. Más conservadores y más cómodos. Yo también, porque yo también estoy ya en una edad que el alcalde de delante de los maderos no va a ¿no? Pero, Y más bueno, frustrados. no hace mucho que le he llamado lo que le he tenido que llamar a cualquier madero. La vergonzosa manera que tiene de ganarse la vida. Se lo he dicho a la cara, pero... No, y más decepcionados, más frustrados y más cansados. Porque es que esto es una pelea continua. Es que todos los días hay agresiones desde el gobierno municipal a la ciudadanía. Todos los días. Y es que no. Y la ciudadanía no responde. Si la ciudadanía respondería, el ayuntamiento se lo pensaría. No, y si respondes te tapan, o sea, porque ellos tienen muchísimos más mecanismos y herramientas para taparte la boca. Pues ahora que la revolución, joder. Y al final, pues, Ahora que la revolución de partir las armas, que se caiga a ver, algo, sí, pues, la fuerza, aparte de estas. no, pero es que no. Eso yo lo tengo claro, que el poder lo tiene el PNV, que el PNV gobierna para los ricos, para las mercedes, para el que vegetan. Y luego te me puede decir unos cuantos más, que los hay, gorditos, esos que pesan mucho, con mucho dinero. No se acuerda de la gente corriente, de los de Navarra ni se acuerda, para ponernos pegas. Nos ha metido el ley que no ha hecho más que montar un Cristo de puta madre. Que está muy bien el ley, pero que se podía haber hecho como un autobús normal, en vez de tanto rollo con las carreteras. También es verdad que el único elemento que tenemos en mano son las elecciones y que están en campaña electoral, porque no es gratuito que haya ido al barrio y este tema de repente de la crisis de la Ronda Sur, que antes de ayer no estaba, ha sido todo porque están evaluando sus datos y sus posibilidades dentro de la campaña electoral y entonces han visto que hay que dar algo que Cuando salió el PP diciendo. yo creo que Fue- es un elemento que esto podamos fue- tener. Cuando salió el PP con su anuncio de que iba a suprimir el carril del rey y que iba a retomar las rotondas y el olivo centenario, que a ver de dónde lo sacan, entonces a los 2 días salió esto. Pero es que yo hoy me acabo de enterar que hay un proyecto para Zaramaga. Y el Ausogune de Zaramaga hace que no se convoca hace siglos. O sea, y cuando las asociaciones de vecinos de Zaramaga llevan 20 años pidiendo que haya un proyecto de rehabilitación. Y hoy, pues como están en campaña, me acabo de enterar que van a presentar un proyecto de ecobarrio. ¿Con quién lo habéis hablado? De todas maneras, Nadie. de todas maneras, Paco, hay que también sobrepasar ya lo que las viejas estructuras. Termino. Escucha, porque tú siempre, o sea, nombras el PNV. El PNV siempre está en la cabeza, por ahora con el PSOE. Pero escucha, el tranvía al sur lo firma con HB. La parcela esta, el PP detrás. El BEI también. O sea, y el BEI todos. También. Con Bildu y todos, porque todos se abstienen, o sea, a lo que vamos es los viejos esquemas de la política, las viejas estructuras de la política, pues aquí, o sea, sí, está a la cabeza con todo, pero que se lo monta guay con todos los demás que no hacen oposición. O sea, la única oposición que tenemos que hacer, que estoy de acuerdo contigo, seremos los grupos sociales que decía Juanjo, porque es que, o sea, ¿qué podemos ir? Podemos ir donde el Carrequín, que son 3 votos de 27, ¿no? Pero escucha, donde los demás depende a lo que vamos, porque como vayamos a la Ronda Sur, espérate a ver qué es lo que van a decir el PP o HB. O sea, espérate a ver qué van a decir.
Porque como se unan para hacer lo mismo que hicieron al tranvía al sur, o se unen lo mismo que van a hacer a la parcela esta de tal o cual, yo de estos, o sea, pues son igual que los demás, o sea, se venden al postor que les interese como tal o cual. Cuando la democracia y eso está constituido, habrá que tomar otra mesa. Entonces, Y siguiendo no con el argumento, no vaya atrás porque atrás me tengo que ir. Esto se soluciona con la revolución. Suena. Tiene muchas interpretaciones. Eso. Pero eso es así. O sea, si no cortamos cabezas, si no eliminamos a los que nos están jodiendo, nos seguirán jodiendo. y luego, Y eso hay que hacérselo ver a la gente. O sea, nos van a robar Salburúa. Pero no decimos nada. Y no decimos nada. Y sí que decimos, pero no hacemos. Bueno, Siguen haciendo. el problema está en las elecciones, efectivamente, pero ¿sabes cuál va a ser el problema? Que yo lo que me temo es que una vez más en las elecciones vamos a estar hablando de eso, de cosas para el coche. ¿Me entiendes? Acabamos de aprobar un plan de movilidad que es lo que es y se han cargado uno, hacen otro, pero es que ya ha salido el Partido Popular hablando de la fluidez. Ya ha salido Tarán diciendo que, bueno, que lo que van a hacer no va a ser la Ronda Sur, pero bueno, pero ya está el iluminado de Iturricha planteando lo que quieren y tal, ¿no? Entonces, quiero decir, o sea, que es que yo lo que veo es que las elecciones va a ser a ver quién da más al coche otra vez. O sea, en lugar de estar planteando una ciudad como la que planteamos desde Benito Cobrín, que es que no queremos una ciudad para movernos, que está bien movernos, queremos una ciudad para estar, para vivir, o sea, que la movilidad es una parte, pero no es todo. O sea, el otro día en una charla que hicimos precisamente de Labour Green en Benito Cobrín, una de las diapositivas era demoledora, era una diapositiva de un piso de 100 metros cuadrados, ¿no? Pues un piso de 100 metros cuadrados y decía, vosotros imaginad que tenéis un piso de 100 metros cuadrados y ponemos el 70% del piso para meter el coche dentro y el resto, el baño, la cocina, el salón, todo en un 30% para estar. Pues eso es lo que estamos haciendo en las ciudades. En las ciudades el 70% de la superficie de la ciudad es para el puñetero coche. O sea, es que es alucinante y todavía queremos hacer una Ronda Sur con 4 carriles y todavía queremos hacer más infraestructura para el coche. O sea, esto es una locura. Los dos puntos fuertes por los que ganamos Green Capital fue por el anillo verde. Efectivamente, y el plan de movilidad. ¿Y el plan de movilidad? Claro, es que es alucinante. El Y plan ahora de nos lo movilidad. cepillamos nos todos. tendrán que quitar el título. Bueno, lo tendremos que entregar si somos honestos. Pues deberíamos Pero no lo vamos a entregar. de quemar el Green Capital. Bueno, yo no sé, no, llegando la hora con un pues. Yo lo único que podemos hacer es, Andrés, igual en el chat de Benito Cobrín, o sea, a ver si la gente se le ocurre ideas de, pues no sé, sí que podemos ir por, en el caso de Salburúa, sí que podemos ir a poner otra vez carteles como pusimos el año pasado con los jabalíes, podemos repartir octavillas a la gente que pase de tal o cual, por lo menos lo que estamos diciendo, ¿Sabes lo que pasa? informando. Tenemos un problema, porque pero yo en Salburúa pusimos en los portales que se iban a cepillar el paseo del aeródromo y buena parte de la zona peatonal del 8 de marzo, y a la gente le da exactamente igual. Es más, había gente que decía, ay, qué bien me pasa por delante de casa. Cuando tengan el ruido ya verás. Y el problema, o sea, no hubo manera. Así como Salburúa, ella tiene razón, que en Zalagana, esa zona de se usa. Eso es una pasada, lo que se usa, o sea, porque efectivamente eso es un escándalo. El problema es que la parcela de Salburúa es que no se mete ni Dios, porque es un logozal que está lleno de maleza, o sea, que la gente esa parcela en concreto se la trae. Es más, además la gente lo vería hasta lógico, porque está urbanizado a la derecha y urbanizado a la izquierda. Solo queda ese trozo. Entonces, a la gente, o sea, eso lo tenemos perdido. O sea, eso lo tenemos perdido. O sea, yo creo que a mí lo que me preocupa de verdad es eso, lo de la Ronda Sur. Me preocupa muchísimo. Y los pisos dólares. Están echando como todas las noticias durante todo, porque USA me va a ser, luego las cocheras, luego USA está valorada en 17 millones de euros, 500 viviendas, los de Armentia, o sea, al final
hay más cosas. Joder, Claro, yo lo que que hay no más estoy cosas. tocando, Y lo que pues, hemos o sea, dicho, y lo que hemos dicho con la ronda sur, cuidado, porque es que el problema de la ronda sur no es solo la carretera. Es que una vez que haces la carretera, todo lo que Eso se queda, nota. es que eso se va a urbanizar sí o sí. O sea, que no nos Claro, engañen. pero- O sea, y por eso hay mucha gente que quiere esa ronda, porque dices, una vez que haces la carretera, vamos. Pero entonces, te ¿por qué el marchas a Castilla. ayuntamiento se opone a urbanizar el sector 17? Pues ¿Es que no es sé si una historias tendrá. oposición de maquillaje? Pues no lo sé, lo cierto es que es un poco raro. Pero Es un contrasentido. tampoco tiene sentido la ronda social. Yo creo que la reunión de hoy iba los pueblos de las artes, Mendiola, Sí. y alguna más. Claro, es que Evidentemente, habrá que ver Mendiola lo que dice, claro, claro. y Ya las lo artes dice. también. Las Es que artes, son claro. los que se veían afectados, ¿no? Y Otazu, y vamos. No No sé, espera un segundo. Alicia, has puesto una cosa muy rara ahí, no sé si es que quieres hablar o te has comunicado con los marcianos o algo. Alicia, ¿quieres comentar algo? Ah, que ha sido la perra, vale. La perra está Pues ladra un poco rara tu perra, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues nada, no sé. ¿Qué más cosas? A ver. Yo decía eso, porque todo esto, esta reunión surgió de la indignación que apareció en el chat de Beneta Puri y la gente estaba muy indignada y tal y cual. Ahora alguna no está aquí, por lo que sea. Pero guau, era una indignación de la derecha y tal y cual. Pues recoger ideas, pues todos ejemplos, ¿no? Bueno, sí, no sé, porque al fin y al cabo, a la gran victoria o a la gran parte de la victoria, ¿cómo vamos a acceder si ni siquiera nuestras notas de prensa nos las sacan Tenemos un problema de los medios, ¿no? Pues, bueno, pues la gente que lo usa, ¿no? Es como, por ejemplo, pues, cuando otro de los proyectos que está ahí parado, como verá, ese compañero Paco de Mafias Querejeta, es la ampliación de Mendizorroza, temprano tiene que llegar, y es a costa de la piscina. O sea, bueno, pero no quiero meter más miedo allá, que ya tengo bastante, o sea, porque es un proyecto de hace 3 años, que está parado. Mientras siga el segundo, no creo. Pero tarde o temprano, o sea, porque las cosas las van soltando, suenan, se oye tal. Una masa de, pues vamos a poner, del Alavés, de los 13 a 14.000, están a favor y tal y cual. Y luego se recupera al cabo de 5 años y de, ¿os acordáis de aquel proyecto que hemos subido primero otra vez y tal y cual? Y entonces nos cepillamos. O parking que queda de Mendizorroza, la unión con el estadio y medio piscina de Mendizorroza, que era el plan. O sea, ese era el plan, ¿no? O sea, aparte de la entrada hasta los pilotalecos. Y lo que está detrás es el negocio. Que eso es lo que hay que ver, lo que hay detrás. El negocio con las entradas o con la constructora que se va a llevar el teléfono, si no hay obras, no hay gastos, si no se gasta dinero, no hay. Tienen que generar gastos, aunque nada falta. Bueno, pues no sé, yo esa era la idea que fue en el chat, hubo una indignación de la leche. Pues alguna idea así, ¿no? Un poquito, no sé. Pero es que la gente se indigna mucho en las redes. Yo no sé, de pasar de las redes a la acción, yo no sé hacerlo. No sé cómo se hace. No tenemos poder de convocatoria, que ya estamos en otra escuela de convocatoria, pero bueno, o sea, pues los 4, mira, ahí está Juan con el dedo levantado, esto, las 4 cosillas que podamos y a las personas que pasan por allí, que tal que cual, pues decía lo de Mendizorroza por eso, porque nosotros teníamos pensado eso, ¿no? A la gente que está allí zumbada en tal local, teníamos hecho, ¿verdad, Juanjo? Pues unas octavillas y veníamos un día a la piscina, un día no, durante el verano a la piscina, es decir, usted este verano está aquí, el verano que viene no va a estar aquí, o sea, porque esto lo ocupa el campo municipal, pues que ha previsto Querejeta, hay que ampliar hasta la piscina, o sea, que siga la pista que hay debajo, o sea, salir la pista esa subterránea que tenemos debajo, que se ha llevado por saco, que irá, porque esto no. Entonces, un poquillo, pues, informar un poco a la gente que usa, a los usuarios de tal cual. Ya entiendo que poner los carteles en los bares y la gente que no se indigna en casa, luego o en el bar o cuando lleva 3 copas ya, sí, ya sabemos que es así, pero bueno, algo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Para eso somos el foro alternativo de participación ciudadana, ¿no? Juanjo.
Está hablando, el micro. Sí, ahora. ¿Se me oye? Sí. A ver, yo lo que quería decir, un par de cosillas. A ver, es cierto que esta ciudad tenemos un problema gordo, porque esta es una ciudad de industria del coche. Es decir, hay una parte importante del tejido productivo que está trabajando en la industria del coche. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo a debate en la ciudad. Es decir, yo creo que hay que crear un debate de que esto es inmantenible. Ha sido una ciudad del coche, pero no va a poder seguir siendo, pero no ya porque haya que determinados grupos planteen no sé qué, sino porque hay que hacer ciudades habitables, porque la propia energía está subiendo, porque en general cada vez más se ve más difícil mantener esta historia de lo que es una circulación intensiva, etc. Entonces, yo creo que hay que plantear el debate de que las instituciones tienen que encabezar, digamos, la transición de esta industria del coche, de la cual vive mucha gente, a una industria ecológica, una industria productiva y a favor de la gente. Eso es un debate que hay que sacarlo. Y lo que quería decir es que yo creo que vamos a entrar en un año de campaña, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestra campaña dentro de la campaña. Me refiero que yo creo que antes decía que había que dirigir a sectores críticos y hacer que emergieran estas imágenes. Por ejemplo, yo creo que hay que dar a conocer el informe de la Diputación y yo creo que hay que sacar a la Diputación a que defienda su informe, es decir, a que exprese qué criterios tienen y, bueno, y al mismo tiempo invitar a los técnicos o a los políticos de la Diputación y contrastarlos con los del Ayuntamiento y con los del Gobierno vasco. Yo creo que esta es una estrategia, entrando en un momento electoral, que tenemos que hacerle, es decir, de a los propios grupos, los digamos, los que son del Ejecutivo y los que son de la oposición, ponerlos a que planteen y debaten. Y nosotros llevar un ritmo, sobre todo antes de que llegue la campaña de los últimos 2 meses, que ya están desaforados en su ritmo, pero empezar a hacer desde el principio nuestra propia campaña de convocarles a ver qué opinan sobre, ¿no? Y al mismo tiempo intentar hacer también una orientación de cara a la prensa y también invitar a medios de prensa y que esto se convierta en algo normal, es decir, que la gente, que estos grupos den respuesta y los medios de comunicación que den también una respuesta de cómo están tratando estos problemas. Entonces, esto empezar a hacerlo de forma un poco regular, digamos, a la vuelta de vacaciones, porque también yo creo que hay un problema. Hay, por ejemplo, la charla esta que comentaba antes Andrés, de que en qué medida no somos conscientes del volumen de contaminación y de la afectación a la salud que estamos teniendo. Esto hay que darlo a conocer a la gente. La gente piensa, digamos, que dado que no hay ya esa contaminación que se ve, que casi se palpa, que te entra por los ojos, que te produce irritación y que además se ve que es negra y oscura, como no se ve ya, pues suponemos que no tenemos contaminación. Entonces, yo creo que a la gente hay que hacerle llegar, no, estamos siendo contaminados de mil y un maneras y cotidianamente. Y la cuestión, digamos, de la circulación es clave. Pero esto necesita que la gente lo viva, y lo viva colectivamente y además se convierta en tema de debate. La cuestión es cómo conseguimos crear de una situación de atonía en la cual los medios de comunicación y los grupos políticos llevan la iniciativa por su cuenta, a cómo podemos acercar que el debate político y el debate mediático se acerque a la gente y que la gente bueno, pues pueda, digamos, hablarlo y plantearlo. Y luego, antes se ha sugerido, pero yo creo que habría que pensar también cosas sencillitas de calle, que es alguna dinámica, antes habéis comentado, de igual pequeñas cosas que se puedan repartir o hacer alguna pequeña mesita o lo que sea, pero tener una dinámica en la cual la información hagamos que se circule y que la opinión mediática que hacen lo que les da la santa gana sin tener en cuenta a la gente, expresan la opinión pública, sin contar con la opinión pública y los círculos políticos exactamente igual, bueno, pues intentar acercarlos a que, bueno, ya que se meten en año electoral y que se van a discutir propuestas y se va a discutir la ciudad, discutamos la ciudad y la discutamos desde el punto de vista nuestro. Entonces, yo creo que desde Benetaco, bueno, no igual para hablarlo ahora, pero como están saliendo muchas cosas, yo creo que tenemos que hacer un plan de vuelta, digamos, para hacer nuestra propia campaña, digamos, de dinamización y de debate social desde el punto de vista de la propia sociedad
y desde el punto de vista de los intereses ecosociales y no desde el punto de vista de los intereses mediáticos y políticos, ¿no? Que esos de todas maneras van a funcionar a su ritmo, pero sacarlo y acercarlo, porque si no nos salimos de la atonía por un lado y luego la discusión eterna de si esta atonía nos lleva a que no podemos movilizar a la gente o si se puede movilizar o el que no haya movilización es que a la gente le interesa o no le interesa. No tenemos datos para poder decir casi nada. Sabemos que después de la pandemia parece que ha habido un parón en el terreno de la movilización, eso es un dato, pero en todos los ámbitos. De lo cual no quiere decir que la gente haya dejado de interesarse, sino que bueno, algo está pasando que no conseguimos empalmar bien para que esa visión crítica que pueda haber a nivel social y esa insatisfacción que se plasme y se viva colectivamente, claro. Y eso hay que hacerlo con lo que se presenta en la ciudad. La ciudad nos la están pintando los medios de comunicación y los políticos a su estilo. Entonces, yo creo que tenemos que ver la manera de cómo cojamos el pincel y volvamos a repintar la ciudad desde el punto de vista de los problemas que creemos que son importantes. Bueno, sin más lo que quería decir, que ya sé que no digo nada, pero bueno. Encima que se te oye poco. Bueno, música. ¿Algo más? Empezamos a formar parte del sistema. No hables de cortar cabezas que se está grabando. Perdona, que me preguntabas a todo el mundo. O sea que empezamos a ser parte del sistema. Empezamos al PNV, somos parte del PNV porque le hacemos el juego. Somos parte del PP porque le hacemos el juego. Somos parte del sistema. Estamos por la participación que no nos dejan participar, pero participamos. Si no nos dejan participar, porque participamos. Si no nos hacen ningún caso, ¿para qué estamos hablando aquí? ¿Por qué esto no lo hacemos en la puerta del ayuntamiento? Porque no tenemos valor. Porque se nos da bien esto de charlar aquí. Pero de ir al ayuntamiento y hacer una reunión aquí, no se nos ocurre, no es. En fin. Bueno, se te ocurre. Si me va a coger una idea en la cabeza, se me va a coger. Pero es que eso no es verdad. Nosotros hemos. Y nos utilizan como eso. Yo no estoy de ¿Ya acuerdo. habéis hablado? Vale, pues ya está. Pero no nos hace ni puñetero caso de lo que hablamos de hablar, sí. Lo venimos hablando. Nos exponen el plan. Nos llaman para hablar del plan de no sé qué. Y ya llevan el plan hecho. O sea, ¿para qué nos llaman? Para contarnos nada más. Lo de participación se queda en nada. Coño, y no nos revelamos. Pues si no nos revelamos, nos la meten por aquí, por allá, y cada vez va más, claro, que va más. Están preparándolo eso, filosofía. Para ganar ellos. Ya tienen esto programado. Muchos de los proyectos que se están haciendo ahora estaban hace años. Y ahora están haciendo proyectos que si no salen ahora, salen luego. Es que se dedican a eso, a hacer proyectos para chupar el dinero de la ciudad. El dinero o el beneficio o beneficiarse ellos a costa de los demás. Eso es un proyecto político de los de arriba de la derecha, ya no es del barrio este, del barrio aquel, sino de los que mandan, que tienen los privilegios para ellos y solo tienen privilegios de cortarnos nuestros derechos. Si no lo pensamos de esa manera, pues porque el vecino de aquí y el vecino de allá somos todos perjudicados, que los más pobres. Lo que no puedes pretender es hacer una revolución 4 personas. No lo puedes pretender. Uno empieza. Sí, uno empieza. No sabes que no van los 20.000. Pero que esto. Uno es el que llama, pero si no hay nadie con valor para llamar o con valor para dar el bien el paso, pues nadie le va a. Pues mira, mira lo que hay. Bueno, me matan tengo 66 años, pero no es la primera vez que me dan un voto. No. Y yo 63, ¿y qué? Yo digo, Paco, que a la puerta del ayuntamiento no hacemos reuniones, nos hemos metido dentro. Y hemos hecho emociones como por un tubo. Ahí están. Y todas las hemos. Si esto es nuestro, no es del ayuntamiento, es nuestro, coño. ¿Qué pasa, pues? Si tenemos que bajarnos los calzoncillos porque nos dejan el dinero aquí. Esa es la mentalidad que tenemos. Estamos al servicio del ayuntamiento y no nos damos cuenta. Al servicio del sistema. Vótame y será mejor. Vótame hoy que mañana haré lo que quiera. Eso es así. Eso lo dices tú. ¿Cuánto promete el PNV y cuánto de lo que promete el PNV, el PP, el PSOE? Ya está Podemos. Yo no estoy de acuerdo. Podemos dice no, que no tenemos los votos suficientes. Pues si no tienes para hacer lo que quieras, no te vienes.
porque si no será tan culpable como los que lo hacen mal. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros no somos parte del sistema. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, vale, bien. Bueno, ¿de qué sistema? Se ha nombrado varias veces lo de la obra de iglesia de la contaminación. Igual, conviene coger en nuestro YouTube, vamos a subir ese vídeo porque es impresionante, de la chica esta valenciana, bueno, de la Federación Médica Valenciana que nos lo dio. Es un vídeo para ver, o sea, para ver. Entonces lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Si ponéis en YouTube, ponéis Keneta Cogrín y ahí aparecen nuestros vídeos, y ese lo vamos a subir esta semana que viene porque es fuerte, y este también lo subiremos, la champeta de esta de Vale, Alicia nos pone que de acuerdo con Juanjo hay que salir a la calle con folletos, carteles, concentraciones y utilizar a las políticas con su bien cómo, y luego dice que igual hay que completar acciones, pues a ver si nos parece. Bueno, hoy tampoco era como para completar acciones, hoy simplemente era para ver si... Ahora ya está mejor, a ver, evolucionar un poco más. Bueno, pero para eso está... Para eso están también las asambleas de Metacogrín, o sea, bueno... En cualquier caso, como hay diferentes elementos, un central en lo verde, igual para la siguiente hay que centrar en un espacio y ver dónde los esfuerzos van a ser más rentables, viendo las personas que... Lo único que tenemos sobre la mesa es una cosa, que es el duda. Más está... Bueno, desde luego la ronda sur como tal, no, pero para mí también me preocupan los elementos que se están planteando de tráfico, porque eso va a ser el inicio de algo, como siempre, que hacen el hilvanado y luego pues, encima del hilvanado les queda perfecto. A mí lo que me preocupa es que vayan a hacer otra vez unos estudios que no van a servir para nada, porque el plan de movilidad no sirve para nada. O sea, ya antes de aprobarlo, que ya lo han aprobado, ya lo han desestimado. Ya lo tenemos en la basura, el plan de movilidad. De Montes de Vitoria. Sí, han probado proyectos sin contar, sin contar. Desde el mismo gobierno vasco, que no ha visto bueno, aunque sin contar. ¿Pero vosotras estáis en Metacogrín? Sí. Tú sí. Y aquí no. No, te digo porque en Metacogrín el tema de la participación ciudadana lo estamos trabajando bien y vamos, o sea, hay que decir, si vamos a intentar sacar una consulta popular. Eso está en la comisión de participación para sacar los dos colores, pero es que se les sudan todos. Todos. Y eso que no tienen mayoría. Y lo que tú dices, o sea, sí, que no tienen mayoría, pero como tienen a los socialistas siempre, pues es que da igual. Hablo de PNV y eso. Eso. Ah, bueno, que les falta uno, pero siempre se les aprueba todo. Si no es por uno, es por otro. Pero y lo que tú dices es verdad, o sea, cuando tú vas a una comisión, aprovechan que ellos tienen el último turno de palabra para ponerte verde. Porque es que encima te tratan mal, yo no sé a vosotros, pero cuando invito a alguien a mi casa me puede parecer bien o mal, pero trátame bien, por lo menos la diferencia que yo pueda tener. No, te tratan mal, te mienten, te dejan como mentiroso y como luego ya no tienes derecho a réplica, pues, y como te exaltes, qué falta de respeto. Pues eso es lo primero que hay que poner. No, eso es lo que la próxima vez que vayamos a una comisión, si vamos, ya lo hemos dicho. Lo vamos a decir desde un principio, Cuando terminemos nuestra exposición, hay que decirlo bien claro. Todo lo que tengáis que decir en nuestra contra, decirlo antes de que se nos termine el derecho a réplica. Porque si no, vais a ser unos puñeteros cobardes. Yo por mi parte llevaré la información de por lo que hemos hablado aquí, por el trabajo que estamos y bueno, si salen allí supongo que después de lo de hoy que ya me han dicho tantos en un bar tomando cervezas encendidos, pues ya supongo que saldrán cosas de ahí con respecto al tema de la ronda sur o lo que les haya contado. Sí, hoy va el alcalde a así una cosa un poco extraña. A cuenta de lo que salió, que si lo que han puesto en la prensa no es la realidad de lo que ellos habían expuesto, entonces que querían una reunión para explicarnos
bueno, pues a los grupos o a las asociaciones que estamos trabajando en aquella zona, en qué consistía el proyecto. Pero a su vez, el propio concejal de movilidad ha convocado él solito a Osogune para la semana que viene y además nos negaban que lo haya convocado. O sea, nadie ha convocado nada por nuestra parte para contarnos un poco lo mismo, pero intentarán hoy, había que ser un poco listos para no darles mucha información, porque con eso van a elaborar lo que van a trabajar para la semana que viene para toda la población en abierto. Entonces, bueno, cada uno utiliza sus herramientas, no sé, pero bueno, en el calor de estas cosas, pues siempre sueltas más. Yo creo que una forma de difusión es hacer vídeos cortos. O sea, si tuviéramos gente capaz de hacer TikTok, es que es lo que más va a llegar a la gente. O sea, no, estas charlas no se las dé nadie. No hay quien las aguante. Es decir, o sea, charlas de más de 5 minutos, pues no, la gente ve eso, TikTok. Y yo creo que los mensajes que si nosotros queremos que el mensaje llegue, tenemos que hacer vídeo. Es que nosotros lo tenemos que plantear como un mensaje, no como un debate. Nosotros es que tenemos que cambiar los planteamientos. Es que de aquí, de este debate, tenía que salir una cosa. Nosotros hicimos el que de debate tenía que haber planteado una semana más antes. Cuando saliera la gente de había que haber salido nota de prensa y contestación. De ahí convocatoria a todas las instituciones. No, se ha tardado 15 días. No podemos hablar todos a la vez porque no, yo no sé a quién escuchar, Se pierde el interés. Pero yo, por ejemplo, nosotros en Bicicleteros hemos hecho un vídeo de 9 minutos y ya es largo, 9 minutos. Que además es entretenido porque son cosas, pero yo creo que hay que bajarlo a 3 como mucho. O sea, hay que coger un mensaje de yo qué sé, hay que coger la frase. A mí me han encargado ahora que queremos hacer un vídeo de la parcela que hemos hecho unos vecinos de Zaramaga, convertimos una parcela que era hierba en un parcelo, ¿no? Y se lo propuse al CEA, oye, estaría bien hacer un vídeo, y me dice, 1 minuto. 1 minuto. Y tenemos que hacer eso. A ver, Paco. No, Paco, déjame. Paco. Saludúa no se vende. Saludúa no se toca. Saludúa. O sea, son 4 palabras como está diciendo Diana para convocar a la gente. No, 4 temas, 1 kilómetro de extensos para no debatir nada. De la gota que ha colmado el vaso se podían haber derivado los demás. Pero la forma de aclarar a la gente es la gota que ha colmado el vaso. La inclusión del señor Querejeta en Santurúa. De ahí no podemos extender la inclusión de Querejeta en el Talvez, en el Mendizorroza, lo de tal, pero esa es la gota que ha colmado. Yo eso es lo que hay que trasladar a la gente. A ver, no roban Santurúa. Santurúa no está en venta. Paco, deja hablar. A ver, Paco. A ver, me voy a defender yo porque has dicho que hemos tardado 15 días en organizar esto. Pero es que había que hacer una presentación y aquí ni Dios hace nada. Claro. ¿Vale? Entonces aquí es muy fácil decir en el WhatsApp, oye, vamos a hacer algo, pero luego ni Dios hace nada. ¿Vale? Ha habido que coger esta sala, ha habido que hacer esa presentación que me ha costado mi tiempo, pues hemos cometido el error que hemos tratado 3 temas distintos, pero igual si no tratamos el de la zona sur, pues esta mujer no viene. ¿Me entiendes? O sea, que claro, o igual si no trabajamos Navalgana, pues igual no viene ella. Quiero decir, o sea, ostras, pues cometeremos errores y aquí estamos para solucionarlos, para eso hacemos las asambleas de Benita Cobrín. Pero ostras, lo que no se puede es machacar a los que hacen algo. O sea, me estás diciendo que machacar tú. No, tú acabas de decir, perdón Paco, me estás diciendo. No personalices. No, pero es que has personalizado tú. Paco, has dicho tú que había que haber hecho la reunión antes. No sé. Coño. Es que yo creo que hay que tener. Yo ahora tengo un trabajo y siempre estoy trabajando, pero ya la parte. Y yo no trabajo. De nuestro trabajo yo no hago nada. Por supuesto que no. Pero aquí vengo a aportar mi opinión. Creo que eso es algo. Y que es importante. Y que es contraria
a la nuestra de momento, porque yo me enfrento al ayuntamiento. Vosotros estáis en colaboración con el ayuntamiento. Yo no colaboro. No es verdad, que no es verdad, no es verdad. Es división. Pero no es verdad, pero no es verdad. El que le está jodiendo no puede ser amigo del que le está Pero jodiendo. nosotros no colaboramos con el El ayuntamiento. ese que me está jodiendo. Y luego dirá lo que quiera. Bueno, Paco, yo estoy encantada de haber venido y de la información que he recibido. Así te lo digo. Y creo que de esto pueden salir cosas. Que tú crees que yo soy amiga del ayuntamiento, fíjate por dónde trabajo en el ayuntamiento. Y mira dónde estoy. Claro, Pero si tengo a un compañero que trabaja en el ayuntamiento, ¿qué quieres que te diga? Que en el ayuntamiento hay muchas que chupan de bote y no quedan para nada. el ayuntamiento y el Mercedes y el Michelin y en todos los Hay la hostia. Bueno, nos En el vamos. ayuntamiento hay de todo. Y también hay gente muy buena, ¿eh? Y también hay gente muy buena. Nos Pero despedimos. gente muy mala también, gente que chupa del bote, claro que la hay. Bueno, yo te agradezco mogollón. Pero muchos, los sobrinos del Yo desde luego lo de TikTok lo dije hace mucho, yo no sé, o sea, no, ni uso ni tengo, pero yo creo que lo que llega a la gente ahora es eso. O sea, Bueno, a los que estáis ahí nos despedimos, ¿vale? Sí, gracias a todos. Venga, y todas. vale, Gracias. Alicia. Venga. Agur. Hasta luego. Corto, ¿eh? Sí, sí.